Muy buen día, mis hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestra escuela dominical. Es un placer, la verdad, poder compartir con ustedes esta clase, la clase número 12, y seguimos con el mismo tema, el propósito divino para la familia. And, quiero hacer una oración antes de empezar. Amén. Si pueden acompañarme ahí donde están. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía en todo, mi Dios Padre Celestial, donde quiera que estamos, Señor. Muchas gracias también por tu palabra, que es tan hermosa, Señor, que nos instruye, Señor, a diario, y tener esta oportunidad de poder participar, Señor, con mis hermanos a través de este medio, señores. Es la verdad muy, muy lindo, muy hermoso, Señor, y muy práctico, Señor, la verdad también. Muchas gracias por todos nuestros hermanas que puedan estar gozándose junto con nosotros, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, y que sea de grande bendición nuestra oración, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como les decía, es el estudio número 12. El título es La familia y los talentos. Y el pensamiento central es deber de todo cristiano. El deber de todo cristiano es reconocer y hacer buen uso de los talentos naturales y espirituales que ha recibido de Dios. Y el texto que sobresale en esta clase se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Como siempre, tenemos 3 objetivos en cada clase. Los objetivos de esta clase son los siguientes. El número 1 es descubrir los talentos que ha recibido de Dios. El 2 es agradecer a Dios por esas cualidades y dones que Él ha dado. El número 3 es usar sus habilidades de una manera práctica en el hogar, la iglesia y la comunidad para la gloria del Señor. La base bíblica se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Amén. Y no los voy a leer todos, pero voy a leer algunos de ellos para que se nos faciliten más entender los incisos de cada punto. El versículo 14 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Por lo cual, el versículo 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Amén. La parábola de los talentos es parte del gran sermón apocalíptico que enunció Jesús ante sus discípulos 2 días antes de su muerte. En este sermón Jesús señaló el deber que tenemos todos los cristianos de hacer el mejor uso posible de nuestras cualidades y talentos y dones que Dios nos ha entregado. Hay ocasiones donde se ha usado mal este pasaje para exhortar o posiblemente también para alentar a los ministros, pero esta enseñanza es también para todos los cristianos que por efecto somos mayordomos, tanto en la iglesia como en la familia. Entonces, lo que se dice de la iglesia como responsable del buen uso de los
talentos concedidos por el Señor también se puede aplicar a la familia cristiana, porque la familia es parte integral, amén, del reino de los cielos. Dios quiere que cada miembro de esta sea un mayordomo pues eficiente, amén, en el uso y en la productividad de los talentos que Él ha querido otorgarnos, amén. Entonces lo que se espera de este estudio pues es ayudar a cada creyente a descubrir las habilidades tanto naturales y los dones espirituales que ha recibido por parte de Dios, y con la ayuda divina pues cada uno debe echar fuera el temor, amén, de fracasar, y bajo la dirección del Espíritu Santo deben ponerse en actividad, amén, para ganar más talentos y pues poder dar buenas cuentas, amén, en el día final. Muy bien, vamos a ver 3 puntos. El primer punto es: Dios distribuye los talentos, amén. El primer inciso dice la familia y el reino de Dios, amén. El versículo 14 que le dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus hijos, a sus siervos, y les entregó sus bienes, amén. Entonces lo primero que debemos entender aquí es que la familia es una parte integral del reino de los cielos, amén. Con este nombre bíblico se describe el gobierno de Dios en la tierra, dentro del cual se encuentra la iglesia y por supuesto pues también la familia. El hombre de la parábola que se fue lejos no puede ser otro sino Jesús, amén, en su ida pues al cielo. Los siervos a quienes el Señor llama antes de su partida pues son sus seguidores, nosotros, o sea, los miembros de su iglesia. Y los bienes a los que se refiere este versículo 14 pueden simbolizar los dones del Espíritu Santo y también todas las habilidades que Él concede a cada uno de los cristianos. En este sentido, la familia, como parte de la iglesia del Señor, viene a ser una unidad de servicio, amén, y mayordomía cristiana para el reino de los cielos. El hecho de que el Señor haya entregado sus bienes, o sea, ya sean elementos materiales y dones espirituales a la iglesia, hace que cada cristiano se convierta en un mayordomo de las cosas de Dios. Amén. La economía, así como los demás aspectos de la vida de la iglesia cristiana, son responsabilidades de cada una de las familias que la integran. Amén. Y como es de verse, los que siempre participan activamente y fielmente en el desarrollo de la obra de Dios son los que sirven a Dios y pues trabajan para su obra. Amén. Entonces vamos a ver el inciso B. Dice: cada uno según su capacidad. Capítulo 25 de Mateo, y ahora el versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Es interesante notar el criterio usado por el Señor, amén, de la parábola al repartir sus bienes. Amén. Dice que a uno dio 5 talentos. La cantidad total de los bienes entregados a este siervo es difícil de describir. A ver, si lo quisimos llevar a dinero de hoy en día, pero al segundo de sus siervos dio 2 talentos y a un tercero le dio 1. En este versículo aprendemos dos grandes verdades. Amén. Por una parte se nos enseña que el Señor pues concede talentos, o sea, responsabilidades y habilidades de trabajo. A cada uno, dice, conforme a su capacidad. Amén. Así lo leímos. Él conoce las capacidades de cada uno de sus hijos, de los suyos. Entonces, ahora bien, si la gente aplica las palabras de Pablo sobre la tentación a los sufrimientos generales, puedes ver de dónde viene la frase: Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Amén. No dudo en la sinceridad y las buenas intenciones de los que usan esta frase, pero la sinceridad pues no es suficiente. Amén. Incluso los amigos de Job, si recuerdan, pues tenían buenas intenciones. Amén. Hay al menos 2 errores en esta idea no bíblica de
Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Primero, lo que vemos aquí, lo primeritito, es que juega con la integridad didáctica de la justicia. Amén. En segundo lugar, orienta al que sufre a encerrarse en un lugar en vez de correr hacia Dios. Entonces, el pensamiento trata acerca de la tentación en sí. Amén. Lo cual es poderosísimo para nosotros. Esto es maravilloso, amén, que siempre va a haber una salida. Amén. Ya la pastora ha abundado bastante sobre este tema en sus clases en los días martes, y si gustan aprender más sobre este tema, pues les sugiero que miren sus enseñanzas, amén, bajo el playlist de la pastora en el mismo canal que me están escuchando. Muy bien, ahora volviendo a nuestra historia, vemos claramente que el Señor aquí no da lugar a que se desperdicien las habilidades y destrezas de las personas en su iglesia, amén. A Él no le agrada que haya gente pues perdiendo el tiempo, amén, si pueden hacer algo para su obra, para su viña. Por tanto, pues también observamos la confianza que el personaje de la parábola tuvo en sus siervos, amén, al entregarles sus bienes. Amén. Esto no es más que una explicación del plan divino de haber encomendado el ministerio del evangelio a hombres y mujeres que habrían de participar en el establecimiento del reino en esta tierra. Amén. Y qué privilegio tan grande tenemos, amén, de parte de Dios. Amén. El siguiente inciso: no todos usan bien sus talentos. Entonces vamos a seguir con nuestra historia. Ahora vamos a los versículos 16, 17 y 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. La descripción de las capacidades de estos 3 siervos es típica de todos los que se ocupan en servir al Señor. Algunos, como el de los 5 talentos, pues, ¿qué hacen? Pues ponen en acción todas sus habilidades, amén, y hacen uso de todos los recursos a su alcance para servir mejor, amén, a Dios y a sus semejantes. Entonces, los 2 siervos que habían recibido más debieron haberse sentido estimulados, amén, y responsables ante la confianza por parte de su Señor. Aún en estos días hay muchos creyentes que exponen hasta su propia vida, amén, por llevar a cabo la tarea que sienten de haber recibido, amén, al Señor. Entonces hay muchos testimonios hoy en día y transmisiones digitales en línea, como el sitio web llamado persecution.com, donde puedes recibir una revista mensual llamada La Voz de los Mártires. Ahí podrás leer testimonios de hermanos y hermanas que alentarán mucho tu fe, y a cambio lo único que ellos piden es tu oración para que su fe no desmaye. Amén. Es hermoso ver que una persona consagre sus talentos, amén, y los multiplique a medida que sirve al Señor. Pero este relato maravilloso no podía ocultar el fracaso del siervo que había recibido solamente un talento. Amén. Este fue y excavó, leímos, en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre representa a todos los que inventan cualquier excusa para no hacer lo que se les pide, amén, que hagan en la iglesia, amén, o en la sociedad. Algunos saben cantar, diríamos, otros pues tocar instrumentos, o cuántas cosas, cuántas tareas, ¿verdad? O quizás posean conocimientos sobre algunas cosas de importancia, pero no usan sus habilidades en la obra de Dios. Entonces, a veces se interpone el miedo al fracaso, o el egoísmo, o simplemente la indiferencia, y prefieren ir y enterrar lo que han recibido por parte de Dios. Amén. Y es triste ver a personas así. Amén. Una buena palabra para describir este comportamiento pues sería trágico, solamente trágico. Ahora vamos al punto número 2, recompensas según los esfuerzos. El primer inciso es: el Señor viene a arreglar cuentas. Amén. Seguimos ahora con el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. Lo profético de esta parábola empieza con la expresión después de mucho tiempo. Amén. Y pareciera que así es. Este tiempo es el periodo que transcurre desde la ascensión del Señor hasta su segunda venida. Amén. La confianza que el Señor de la parábola depositó en sus siervos al entregarles sus bienes exigía un reencuentro. Amén. Un reencuentro con ellos para pedirles cuentas del trabajo realizado. Amén. De la misma manera, Jesús regresará a arreglar cuentas con nosotros los creyentes para ver si hemos aumentado o si hemos escondido los talentos que se nos han entregado. Amén. Entonces, este estado de espera y compromiso debe producir en nosotros que seamos más fervientes, amén, en el Señor. ¿Y qué más? Pues más dedicados a su obra, amén. Si uno pierde la noción de que tendrá que rendir cuentas algún día, el nivel de nuestro estilo de vida y de trabajo, pues va a descender considerablemente, amén. Eso no es bueno. Entonces, el siguiente inciso es, dice, ¿cómo multiplicar los talentos? Amén. Aquí se pone buena la cosa. Versículos 20, 21, 22 y 23. Dice, llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, lo primero que el Señor hizo fue llamar al que había recibido 5 talentos. Amén. Recordemos que la entrega de los bienes se había hecho conforme a la capacidad de cada uno. Amén. Entonces, ahora también pues se esperaba que en el mismo orden vinieran a rendir cuentas, amén, al Señor. Entonces el hombre de los 5 talentos era un grande negociante, pudiéramos decir, ¿verdad? Un buen administrador, pero sobre todo una persona consagrada al compromiso que él tenía. No se ve en él ningún rasgo de ambición o de deseos de adquirir ganancias para sí. Esto se percibe en su declaración. Aquí tienes, dice, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Amén. Esto lo leímos en el versículo 20. Esto nos enseña que el egoísmo y la ambición por las cosas materiales no son buenas actitudes para un siervo de Dios. Amén. El segundo siervo también había duplicado el dinero que le dejó su Señor. Aunque la cantidad era menor, él también había demostrado ser responsable, dedicado y positivo en sus esfuerzos. Amén. No se dice qué métodos usaron estos hombres pues para duplicar los saberes de su Señor. Sin embargo, según lo que se le dijo al tercero de ellos, pues es probable que hayan puesto toda diligencia, amén, y usado las mejores estrategias para ganar el 100%, amén. Todo esto se dice aquí por exhortar a los hijos de Dios a que busquemos los medios más eficaces para multiplicar nuestras fuerzas, amén, y sacar el mejor provecho de nuestro trabajo por el Señor. Lo primero que se tiene que hacer para incrementar y mejorar una habilidad es ponerla en acción. Amén. No se perfecciona un oficio ni se refina un arte, sino se está practicando constantemente. Amén. Así es como uno se hace bueno. Entonces, en la iglesia sucede lo mismo. Amén. Los creyentes tienen que participar en las distintas actividades y utilizar sus capacidades con naturalidad y empeño para que éstas pues incrementen. Amén. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo quieren triunfar los que se ausentan o inventan excusas para no tomar parte de las actividades que se llevan a cabo en su iglesia? Es imposible. Esa es la respuesta. La asistencia es indispensable. Amén. Llegar a tiempo es imprescindible. Es como cualquier trabajo serio. No importa qué tan bueno eres para hacerlo. Si no te presentas, alguien más lo va a tener que hacer por ti. Amén. Así de sencillo. Un detalle interesante aquí es el hecho de honrar a los primeros siervos con las primeras palabras. Dice
bien, buen siervo y fiel. Amén, en los versículos 21 y 23. Esto significa que Dios nos premia, amén, a sus siervos por su pericia o por la cantidad del trabajo realizado. No, claro que no. Amén, eso no es lo que está diciendo aquí. Las dos virtudes de estos hombres eran por ser buenos en su carácter, amén, y fieles pues en el servicio, amén. Hay que destacar también que la recompensa para ambos se basó en que fueron fieles y en lo poco, amén. Muy bien. Esto aseguraba que también serían fieles en lo mucho, amén. El premio final, lo más preciado para ellos, fue la orden: entra en el gozo de tu Señor, amén. Los cristianos servimos al Señor con esta esperanza de la promesa que Jesús hizo al decir: donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Juan capítulo 12, versículo 26. Muy bien, vamos al inciso C. ¿Por qué fracasan muchos? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muchos fracasan en la vida cristiana porque hacen como el siervo que recibió un solo talento. No quieren nada con el Señor. Amén. Y esconden aquello por temor o negligencia, y no desarrollan las habilidades y dones que el Señor ya les ha dado. Algo muy importante es que los sueños que se hayan tenido sobre este último, las profecías que se hayan dicho sobre este último, nunca serán mayores que el llamado del Señor sobre la vida. Este siervo no fracasó por haber recibido un solo talento. Su Señor lo calificó claramente como malo y negligente, amén. Lo cual indica que aún esa reducida cantidad de bienes pudo haber sido duplicada o por lo menos pues incrementada, amén. En los versículos 24 y 25 se señalan las causas de su fracaso. En primer lugar, era un hombre lleno de prejuicios, amén. Prejuicios son opciones preconcebidas, generalmente pues negativas, amén, hacia alguien o hacia algo. Este último, excusándose ante su Señor, le dijo: conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esta acusación no es más que un pretexto, amén. Claramente no es más que un pretexto. Ya sabemos que su Señor les había entregado sus bienes, amén. Y también se nos informa que premió con generosidad y justicia a los que dieron muestra de fidelidad en el servicio. Entonces, esta desagradable y baja calificación que expresa este último no se podría aplicar a Jesús. No solo porque es hecha por un siervo malo, para empezar, y negligente, sino también porque él, además de entregar su vida por el pecador, nos ha dado cosas grandes y nos ha dado dones maravillosos, amén. Y en segundo lugar, este era un hombre miedoso y acomplejado, amén. Él mismo se acusa, él mismo lo dice, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Entonces, las fobias y los temores infundados lo que hacen es paralizar a muchos, amén, no solo en la vida secular, sino también en la vida cristiana, amén. ¿Cómo nos alegra ver a alguien lleno de miedo y quizás complejos desarrollarse dentro de la obra del Señor, porque aman a su Señor por encima de todas las cosas? Esto es glorioso, amén. Es cierto que el mundo está lleno de peligros y adversidades, amén, y no podemos negar las posibilidades de fracaso y desilusión en cada acción que emprendemos, amén. Yo mismo, cuando miro videos y fotografías a través de los años que han pasado de la iglesia, y miro tantas personas que han renunciado al Señor, cada una de ellas es una historia enorme, llena de arduo trabajo, infinidad de detalles, amén. Y la verdad, es abrumador esto, cuando te detienes viendo todo esto. Pero si todos nos dejamos invadir por el miedo
y la desconfianza generalizada. Nadie triunfará en la vida, amén. Es necesario hacer uso de la fe para que todo lo que emprendamos, amén, podamos salir victoriosos, amén. Recordemos que no estamos solos, amén. El Señor está con nosotros y nos ha dado el Espíritu Santo, amén, un espíritu de poder, amén, de dominio propio, de amor, amén, como nuestro constante ayudador. Él está ahí siempre, amén. Una de las enseñanzas más bellas de Jesús es la de la parábola de la vid, amén. Ahí indica que si permanecemos arraigados, dice, en Él, entonces dice que llevaremos mucho fruto, amén. De otro modo, pues seríamos cortados y echados al fuego, amén. Vamos a ver el último punto, es el destino del siervo negligente, amén. El inciso A dice las bases por su condenación. Vamos a leer ahora los versículos 26 y 27. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado un dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. La respuesta del Señor de la parábola a este último individuo no podía ser menos dura. Siervo malo y negligente. Amén. Era un título bien aplicado a uno que por prejuicios, temores y negligencia había preferido enterrar el patrimonio de su Señor antes que usarlo para ganar más con él. El Señor hasta admitió que el siervo malo pudiera pensar tan mal de él, amén, pero no entendía cómo con un conocimiento tan analítico de su manera de hacer negocios, el siervo no se preocupó por hacer algo positivo, amén. Lo menos que pudo haber hecho, pues fue poner el dinero en un banco para que generara intereses, amén. Es decir, si no podía él realizar ninguna actividad de beneficio con lo que tenía, debió haber dado la oportunidad a otros, amén. Como ya indicamos anteriormente, esta descripción del carácter, estas tácticas del Señor de la parábola es una aplicación a la persona de Jesucristo, amén. Cegar donde no se ha sembrado y recoger donde no se ha ventilado, trillado, era una acusación bastante injusta, pero quizás quizás este fulano usó estas acusaciones falsas con el único motivo para excusar lo negligente que era, amén. Sabemos que Jesús vino y sembró la preciosa semilla, amén, y nos ha colmado de múltiples recursos, tanto materiales como espirituales. Además, en la Biblia hay abundancia de información sobre la bondad, la generosidad, amén, y el amor de nuestro Señor, amén. Gloria a Dios. Todo esto es bastante difícil, amén, de entender, amén. Entonces, cuando Él demanda algo de nosotros es porque ya se lo debemos, así de sencillo, y hasta nosotros mismos pertenecemos a Él, amén. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto, las tinieblas de afuera. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una lectura aislada, así nomás por encima de estos últimos versículos de la parábola, nos podría dejar una impresión de crueldad y hasta de cierta injusticia, amén. Quitarle pues a este pobre siervo lo único que tenía y dárselo al que ya tenía demasiado, como que no pareciera muy lógico, amén. Pero los juicios de Dios son verdad, amén, y se basan en un examen interno del individuo, no solo en elementos externos, amén. Fue la actitud de este siervo, no la falta de ganancias. Esto es lo que tenemos que entender, la que lo condujo a un final tan trágico. Entonces, lo mismo sucede con el pecador. La palabra de Dios establece un plan a seguir, amén. Jesucristo es la puerta, amén, y Jesucristo es el camino por el cual se debe de andar, amén. Sus mandamientos y la comisión que dejó a sus seguidores están expuestos claramente en su palabra, amén. Son los que no obedecen a su voz ni se apegan a su voluntad, tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las consecuencias, amén. La expresión tinieblas de afuera se usa aquí para designar el lugar al que van los que desobedecen a Dios, amén, y no se interesan en cumplir su voluntad, amén. Esta frase puede tomarse como
otro nombre bíblico del cual, del lugar de tormento eterno, amén, más conocido como el infierno, amén. Esto se deduce de la información de que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces todo esto nos hace pensar en que este castigo impuesto al siervo negligente no se basaba solamente en las obras o en el incremento de bienes materiales. La implicación más profunda de este caso es que entre los talentos recibidos estaba el primero de todos, el don de la salvación, amén, el cual, aunque no se puede ganar con esfuerzos humanos, pues sí se puede perder por negligencia, amén, o por falta de fe, amén. Y bueno, para resumir, mis hermanos, la parábola de los talentos, como dijimos, se ha usado siempre para ser responsables de sus deberes a los ministros y líderes de la iglesia. Pero viéndolo bien, el hogar, o mejor dicho, la familia, es la unidad básica de actividad en la iglesia del Señor. La familia es el núcleo de base para la mayordomía cristiana, amén. Los dos primeros siervos recibieron más talentos porque tenían capacidades apropiadas, amén. Y aparte, pues trabajaron con diligencia y fe. Dios da a sus siervos ciertas responsabilidades y privilegios en su obra de acuerdo con la actitud y la disposición, amén, de obediencia, amén, dependencia y motivación, amén, de cada uno. En la práctica vemos a muchos con muy poco que logran hacer mucho más de los que tienen mucho, amén, como hablando de, pues diría, preparación secular, amén, o de alguna deficiencia física o de falta de recursos, amén, y los vemos, tremendos siervos de Dios, ¿verdad? Y los que tienen mucho para dar, solo hacen un poquito por la obra del Señor, amén. Por otro lado están los que ni ayudan, pero sí estorban a la obra del Señor. Esto es terrible, amén. La verdad, de ir nomás y enterrar aquello, en vez de abrir camino, de ayudar a otros a que lleguen, estorban, es lo que hacen. El siervo malo y negligente estaba lleno de prejuicios y temores infundados, se dejó dominar por ideas egoístas y no quiso trabajar por su Señor, amén. Su final, pues como ya vimos, fue trágico, y no por la ausencia de ganancias, sino por su actitud negativa, su falta de fe y su tendencia a culpar a otros, todo el tiempo echándole la culpa a otros antes de aceptar su propia responsabilidad. Hasta aquí llegamos, mis hermanos, con esta lección. Para la próxima semana estudiaremos la última lección del primer trimestre del año 2023, el propósito divino para la familia es el tema. Y el título de esta lección va a ser la familia y la muerte. Y esta clase pues ayudará mucho a todos aquellos que tengan que hacer frente a una situación de luto. Y si esta llegara o a fortalecer a los que han pasado por tales experiencias, amén. La base bíblica de esta lección se encuentra en Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14, y Hechos, capítulo 9, versículos 39 al 40. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Que el Señor les bendiga, les guarde, y nos vemos en la próxima semana y a trabajar para la obra del Señor. Dios les bendiga.